2023 terminó en 211 y un año atrás, en enero del año pasado, apenas había arrancado el gobierno, se había anunciado la política económica, la mayoría de los economistas pronosticaban una inflación incluso más alta que la que había sido en el 2023, sobre todo la duda era a qué ritmo iba a empezar a desacelerar la inflación. La realidad es que el proceso de desinflación fue bastante más rápido. Y el arrastre, ¿no? De toda la emisión, claro, la bola del ELEX que había que desarmar. Eso era inevitable, tenés todo el arrastre de las emisiones pasadas y sobre todo el último tiempo, pero también el ajuste en el medio, tuviste que ajustar tarifas, corregir tarifas que venían atrasadas, que eso incide directamente en el índice y en distintos componentes y obviamente cuando llega la cuenta lo ven todos los argentinos. Así que la verdad es que ha sido en ese sentido muy positivo, sobre todo que rápidamente pasamos a un dígito mensual y después de estar 4 meses arriba del 4, bajó después a 3% y luego estuvo abajo del 3% incluso en los meses de octubre y noviembre, ¿no? Así que en ese sentido es muy positivo y las expectativas para este año también marcan una idea de que la inflación va a seguir bajando. Y eso no solo lo vemos los economistas. ¿25 anda por ahí? Bueno, te diría que hoy es temprano para tener un número, obviamente nosotros hacemos todos los meses pronósticos, pero va a depender de varias cuestiones. En principio va a ser 25 o probablemente menos, dado que nosotros lo que estamos viendo también de enero es que ha sido un arranque muy positivo en términos de inflación. Pese a todo lo que hablamos, de la suba de tarifas, de los servicios, etcétera, como la inflación ha sido más baja, entonces los incrementos que se van dando, que están ligados a lo que viene pasando con la inflación, también ajustan a la baja. Entonces estamos viendo un proceso de baja de inflación que obviamente igual enero va a ser parecido a diciembre, puede ser un poquito menos, pero que va a ir bajando y esperamos que siga bajando en los próximos meses. Así que va a estar abajo de 25 seguramente, más cerca de 20. Y dependiendo también de qué pase con el tipo de cambio oficial, o sea, qué ritmo ese crawl, o ese movimiento que es de 2% mensual vaya a cambiar a 1%, va a depender mucho de qué pase mañana con el INDEC. Si llega a ser 2,5 o menos, ya a partir de casi inmediatamente o muy rápidamente el presidente dijo que iba a ajustar a 1%, si no será el mes que viene porque seguramente va a ocurrir, si no ocurre en diciembre, con el dato de diciembre, con el dato de enero. Una de las promesas de campaña, parece lejano, pero fue hace apenas un año y monedas, fue que la Argentina empiece a convivir con varias monedas, ¿no? Canasta de monedas, la dolarización que fue en extremo también durante la campaña, pero lentamente hacia una economía bimonetaria. ¿De qué se trata? Bueno, por un lado te aclararía, la economía bimonetaria es un hecho y lo decide la gente, y en realidad en Argentina es más dolarizada que pesos. ¿Por qué? Porque las transacciones muchas las hacemos en pesos de aquellas cosas de poco valor, pero la mayoría de los argentinos ahorran dólares e incluso cuando hay inflación alta y riesgo de que se dispare o expectativa de que se dispare, lo que llamamos la economía del día a día, el pequeño sobrante para el mes que viene se pasaba a dólares. ¿Por qué? Porque la idea era los pesos se derriten en la mano. Los ahorros eran en dólares, muchos en el colchón, en la caja de seguridad. Los inmuebles y los autos se cotizaban en dólares, alquileres en dólares. Entonces la economía estaba dolarizada, de hecho. El desafío era que pudieran hacerse transacciones legalmente en la moneda que queramos y eso es lo que se está avanzando ahora, ¿no? A partir del blanqueo incluso se está hablando de que hayan cuentas de débito en dólares, que no haga falta pasar a pesos para hacer transacciones, sino directamente. Pero eso no implica una compra-venta de divisas. Claro, justamente, o sea, para evitar que tener tu propia cuenta en dólares con tus dólares en tal cual. Pueden ser del blanqueo, pueden ser dólares que uno tenga, las tenga depositados. Eso también ancla algunos precios, ¿no? Porque decías automóviles. Es uno de los rubros que más ha subido en los últimos años. Recuerdo algunos automóviles importados. La camionetita, la chiquitita, la marca La J, pasaron de estar 14, 15 mil dólares a estar hoy arriba de los 25. ¿Tienen que bajar en el 2025? Bueno, yo creo que en el precio de muchos rubros, uno de ellos automotores, hay muchas distorsiones en Argentina. Una parte tiene que ver con la cantidad de impuestos que tiene, digamos, algunos rubros, en particular automotriz, y otra tiene que ver con las restricciones. No había solamente cepo, sino que en los últimos años habían trabas para importar. De hecho, la última parte del año pasado, del 2023, toda la demanda de autos se canalizó prácticamente con producto nacional porque no había importación, o sea, había demoras de un año y eso hacía, por la ley de oferta y demanda, que las pocas unidades que habían aumentaban y eran disparatadamente altas en dólares. Eso es un proceso que se debería ir normalizando de a poco.
y obviamente que haya menos inflación ayuda a que todos los precios empiecen a ordenarse porque empezamos a tener referencia de lo que valen las cosas, ¿no? María, vos recién hablabas acerca de, bueno, el costo que tenía poner una automotriz, quizás, para poder poner un auto en la calle, muchos impuestos. Eso desde el punto de vista del vendedor. Ahora, desde el punto de vista del comprador, ¿puede ser que sea un año en el que se abra el crédito personal para compra de vehículos que están muertos todo el último tiempo? Bueno, Una línea de préstamos personales, más allá de los hipotecarios, sí, de menor costo, de menor monto, pero que nos sirva para, bueno, los que necesitamos o queremos comprar un auto, tengamos la posibilidad de hacerlo. bueno, sin duda, el sistema financiero está teniendo en este cambio de política económica un cambio rotundo, ¿no? De vivir básicamente de tomar plazos fijos con una tasa mínima que ponía el Banco Central y colocar casi todo en el Banco Central con LELIQs, que era no hacer negocio, no operar de banco, pero que era, digamos, producto de la política económica, ¿no? A que como el gobierno tiene dos cuestiones, una, no tiene más déficit fiscal, que quiere decir que no tiene que ir a financiarse al mercado ni pedir emisión monetaria, digamos, solamente tiene que ver el vencimiento de capitales como de los bonos y de la deuda, cómo la va renovando, pero nada más. Y al haber resuelto en distintas etapas el problema de los pasivos de estas LELIQ que tenía que seguir guardando, eran pesos que el Banco Central retenía y pagaba una tasa para que no circularan y no fueran o al dólar o a inflación. Los bancos están teniendo un cambio rotundo y ahora están buscando justamente que lo que toman de depósitos se preste. Claro. Y eso Como empezó... decís vos, que trabajen de bancos. Exactamente, eso empezó y creo que este año va a ser el año en donde veamos el crecimiento del crédito, que ha llegado a niveles mínimos históricos a fines del 2023. Prácticamente un país de contado. No solo para, como vos bien decías, para el consumidor, pero también para el capital de trabajo de las empresas, para las pymes, para empresas grandes. Algunas ya se están fondeando en el exterior o incluso en el mercado de capitales, pero hay mucho otro crédito que es de corto plazo, que lo canaliza el sistema financiero, el sistema bancario, y que está recién arrancando, ¿no? Así que creo que es algo que va a ser muy importante de cara a la evolución de la demanda, o sea, el consumo, y va a cambiar para los argentinos, como en otras épocas o como pasa en otros países del mundo, la composición del gasto. Vamos a estar pensando más en si ahorrar para un crédito hipotecario o para comprar un auto y tal vez no gastar cada peso que teníamos en cualquier cosa, si tenía componente importado mejor, porque nuestros pesos se diluían, ¿no? El peso se diluía por la inflación. María, con el objetivo de continuar, ¿no?, con esta tendencia a la baja, pensando en que recién arranca el 2025, ¿cómo ves la influencia del gobierno en la charla con los diferentes sindicatos, poniéndole, ¿no?, un tope al tema de las paritarias? Mira, yo creo que acá hay un tema que no es solo gobierno, sino que son los propios sindicatos y las empresas las que pueden empezar a ver, primero que rápidamente, después de haber perdido muchísimo poder de compra de los salarios, sobre todo en el sector formal, perdieron menos que en el resto. En los últimos meses, la baja de la inflación y la reapertura de paritarias permitió recuperar salarios reales, o sea que los salarios le empiezan a ganar inflación en el promedio, y en algún momento la evolución de los salarios tiene que ir más de la mano de lo que es lo que se llama productividad, o sea, lo que las empresas pueden ganar, y acá es clave que empiece a crecer la economía, sí, o sea, alguna recuperación, pero que se sostenga para que se puedan pagar mejores salarios y no más bien una pauta dirigida del gobierno, porque eso es insostenible. A la larga, claro, o perdés empleo o finalmente, de alguna manera, tiene que trasladar a precios y hay inflación. Y está complicado porque, como te decía antes, al no haber emisión monetaria, a la larga eso se termina diluyendo y la economía termina como en un brete. Entonces creo que hay una lógica diferente. El gobierno, cuando habla de 1%, 1 y pico, es porque está apostando a que haya una desinflación más rápida para llegar a niveles más parecidos a los internacionales lo antes posible. Y en esa lógica también va a estar el que el crawling peg, o sea, el tipo de cambio oficial vaya al 1% mensual. O sea, la idea, me parece, cuando uno mira la lógica, es que todo vaya convergiendo y las tasas nominales van corrigiendo a la baja también para que sean un poquito arriba de la inflación esperada, pero no tan altas para que, digamos, se vaya ordenando todo, porque si se encarece demasiado también el crédito, finalmente no es sostenible. Así que es un delicado equilibrio en un proceso donde, como te decía, es difícil estimar el ritmo, porque además cuando los economistas estudiamos planes de estabilización que han tenido éxito, los últimos son a mediados de los 90. Ya hace 30 años que en el mundo se ganó la inflación. Entonces es como que es muy lejano, no había la tecnología y la información o el acceso a la información que hay hoy, y la verdad es que lo que pasó en el 2024, además de un buen diagnóstico del gobierno y arrancar por donde hay que arrancar, que es por el equilibrio fiscal, también la tecnología, lo que pasó, mostró
que hubo un dinamismo muy rápido en recomponer expectativas y que los contratos sean a plazos más cortos, a que se vaya corrigiendo rápidamente al nuevo escenario, ¿no? Porque otro problema con contratos rígidos de largo plazo es que, claro, si vos corregís cada 3 o 6 meses con inflaciones pasadas y baja rápido la inflación, tenés el problema de que tenés correcciones de salarios o Claro, te jubilaciones queda desfasado. muy 3 meses más demoradas tarde. Claro. y tarda entonces en bajar la inflación. Y Claro. en ese sentido, con las jubilaciones, ya en abril del año pasado, el gobierno mismo cambió el régimen de ajustar trimestral, ajustar por mes, y eso también ayudó, primero en el corto plazo, que los jubilados pudieran recomponer la enorme pérdida que habían tenido, se recompuso una parte, pero luego que mes a mes tuvieran una recuperación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los datos van mostrando que ese proceso ha sido más rápido, más dinámico que lo que se esperaba, y creo que es un poco a lo que está apuntando la decisión del gobierno. Bien. En el sector privado, en el informal, la lógica es diferente, pues tiene que ver con, hay mucha disparidad, algunos están muy demorados y tendrán ajustes mayores que la inflación, y dependerá del sector la dinámica que vayan llevando, ¿no? María, como siempre, muchas gracias. No, de nada. Un placer escucharte. Y decía, ¿no? Delicado equilibrio, dijo María. Pero para que haya un delicado equilibrio en lo económico, se requiere cierta previsibilidad en lo político también, Eso, Maxi, ni de con vuelta. un año electoral en donde empiezan a definirse muchísimas alianzas o no. Sí, y obviamente el eje parte de la Libertad Avanza y del propio Javier Milei en función de lo que contaba María y el tema económico, si logra domar la inflación, si el dólar está quieto, seguramente sea el protagonista. Hay algunas consultoras económicas, una del ex viceministro de Economía, Manuel Álvarez Agís, que se refería la última semana a la Libertad Avanza, el LLA, como la libertad arrasa, ¿no? En términos de lo que podía llegar a suponer la economía y cómo va a impactar en los votos. Desde allí tiene el control de la pelota, ¿no? Es el arquero, pero además, digo Javier Milei, pero además es el dueño de la cancha y el dueño de la pelota en tal sentido, y el resto medios están obligados a ir al pie. Así está planteada las cuestiones, al menos con los otros pedacitos de partidos o partidos enteros, en el caso del PRO, en la negociación, obviamente con las otras dos patas, las políticas de ese triángulo de hierro. Me refiero, por supuesto, a Karina Milei y a Santiago Caputo. Habrá que ver cuando se avanza con la reunión de Mauricio Macri y los emisarios del PRO justamente con ese otro sector, y un pedazo del radicalismo ya está avanzado en las negociaciones a través de Patricia Bullrich, que es la otra gran figura del PRO que ya ha sido absorbida, por supuesto, por el gobierno. Bien, vamos a sumar a Gustavo Marangoni para analizar la coyuntura de la política. Ya sabemos de economía, un poquito de política. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la comunicación, Pablo. Bueno, decíamos, Gustavo, la introducción con Maxi, esta amalgama de intereses que hay también en términos de una alianza o no, ¿no? Un Mauricio Macri que podría llegar a ser candidato, falta la palabra del expresidente, pero que empiezan a moverse tanto en el PRO como en la Libertad Avanza. Sí, haciendo un análisis quizás lineal y simple, después en todo caso lo podemos complejizar. Si vemos las encuestas de opinión del último año, dan metro más, metro menos, 50% de la opinión pública que apoya la gestión del gobierno y 50% que no. Voy a decir una verdad de perogrullo. Si una de esas ofertas logra concentrar, digamos, de la mayor manera posible ese 50%, obviamente sus probabilidades de ganar aumentan. Es decir, que si hay una sola oferta, digamos, oficialista, que pueda llegar finalmente al acuerdo con el PRO, con los sectores radicales y con otros afines a la política, bueno, se maximizan la posibilidad de que la elección de medio término sea el plebiscito que quiere el presidente Milei. Por el otro lado, quizás la tarea sería la misma, que ese 50% que está crítico respecto de la orientación del gobierno se pueda unificar, pero es más difícil por distintas circunstancias. Primero porque tenemos ahí, por ejemplo, un núcleo de la izquierda, que es difícil pensarla que vaya con la alternativa, por ejemplo, de Unión por la Patria, pero dentro inclusive del peronismo está el sector encabezado por Cristina Fernández, y luego hay provincias donde el peronismo se maneja de una manera más autónoma, inclusive en algunos casos en mejor diálogo con el gobierno del presidente Milei. Así que la fotografía, veremos, faltan meses y algunas definiciones importantes, si hay paso o no hay paso, qué otras provincias van a dividir su calendario electoral, pero la fotografía de enero lo que nos permite decir es que hay algún pasito
más adelantado por parte del gobierno en la posibilidad de cerrar la oferta oficialista que la oferta opositora en una sola opción. Antes de escuchar a Patricia Bullrich, que habló, Maxi, vamos a escuchar ahora en minutos y para compartir con Gustavo, te quiero preguntar, porque nombraste algunas encuestas de opinión, es muy incipiente, falta muchísimo para las elecciones, pero ¿a qué fuerza le suma más ese acuerdo? ¿Al PRO sumarse a Libertad Avanza o a la inversa? Mira, yo creo que al PRO, en este sentido, el PRO tiene que poner en juego una gran cantidad de diputados de los que tiene. Y también de senadores. La Libertad Avanza no, porque en el 2021 la Libertad Avanza solo se presentó en 2 distritos, capital y provincia, y sacó 4 diputados, así que es poco lo que renueva. Hubo algunos que sumó al bloque posterior, pero renueva poco. El PRO tiene que renovar mucho. Y es difícil pensar que si va en una oferta separada de la Libertad Avanza, su caudal electoral, salvo Ciudad de Buenos Aires, donde es más sólido, donde es más fuerte, le permita poner una gran cantidad de diputados. Ahora, algunos que pueden estar escuchándonos dirán, sí, pero si van listas consolidadas con la Libertad Avanza, probablemente tampoco le den tantos. Bueno, pero se puede disimular mejor una merma de diputados estando en un grupo más grande y eventualmente victorioso que participar individualmente y no poder de alguna manera dibujar o hacer cierta cosmética sobre unos resultados que le lleven a disminuir el bloque de actualmente 37 diputados a alguno inferior a 20. ¿No? Y la pregunta está sobre la mesa, Maxi, si el PRO efectivamente es oficialista u opositor, ¿no? Sí, esto es lo que plantea casi como un ¿estás conmigo o sos oposición? Patricia Bullrich, si querés, Pablo, la escuchamos. ¿Tenemos ahí? Bueno, la palabra de Patricia Bullrich, que hacíamos el título, ¿no? Que le replicó a Mauricio Macri a la espera de su definición, la del expresidente. Tiene que definirse qué quiere ser, ¿no? Mauricio Macri, si oficialista de Javier Milei o opositor. No quedan en el limbo en este gris. Exacto. Ahí lo escuchamos. Ahí. Yo creo que más que una mesa de decisiones, te diría que son aportes que tienen que hacerle al gobierno. La mesa de decisiones es una mesa gubernamental. Y creo que, digamos, los aportes que se puedan hacer son todos bienvenidos, las miradas, los aportes, siempre desde una perspectiva de dónde te parás. ¿Sos oficialista o sos oposición? Me parece que es fundamental pararse del lado del oficialismo. Porque si vos te parás del lado de la oposición, siempre le vas a encontrar el pelo de huevo. Ese es el objetivo de la oposición, ¿no? Palabra de Patricia Bullrich, Gustavo, y la pregunta, el interrogante es si efectivamente el PRO puede llegar a quedar subsumido o desaparecer en definitiva en esta elección. No creo que desaparecer, pero que quede incorporado en una condición subordinada a la Libertad Avanza pareciera responder a la lógica. ¿En qué sentido? Yo creo que Milei supo desde el primer momento de su presidencia que el votante del PRO y el votante radical en términos generales quiere que a su gobierno le vaya bien, porque entre otras cosas, el elector no se define solo por la positiva, también por la negativa. Y el votante que estuvo en ese universo del 56%, no todo, pero una parte muy relevante, también se define como no peronista, no kirchnerista, antiperonista o antikirchnerista. Y por lo tanto no entendería muy bien por qué la propuesta del PRO tendría que ir separada de la Libertad Avanza por matices. Costaría explicar. No es imposible, pero estarías como contrariando la voluntad. A ver, el de River le quiere ganar al de Boca. Después puede tener diferencias, si algún jugador que está en el banco tiene que ser titular, si el que está de titular tiene que ir al banco, pero básicamente hay una cuestión identitaria que es muy fuerte y cuando además se pone en términos de ellos o nosotros, obviamente el presidente lo hizo en su mensaje del año de gestión. Dijo, 2025 es un plebiscito de mi gobierno y en un plebiscito no hay 5, 10, 15 alternativas, hay 2. Vos votás a favor de una postura o del otro. La única experiencia que nosotros tenemos en plebiscito es la del Big, la ya lejos y hace tiempo, era por el sí o por el no con ese acuerdo. Bueno, acá es legisladores, es una interpretación
que hace el gobierno de manera binaria, que, ojo, también le sirve, por ejemplo, a Cristina Fernández, como decir, ven que hay que plebiscitar el gobierno, puede ser una herramienta para ella, para que aquellos sectores que dentro de la propia Unión por la Patria, inclusive en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof, o en las provincias del interior que referenciábamos hace un rato, miren y digan, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos prendemos a esto que no nos satisface del todo o para detener al gobierno de Milei, o buscamos otra alternativa? Así que cada una de las dos grandes culturas que tiene la República Argentina están cruzadas por debates que yo diría que por supuesto tienen algo de conceptual, pero también tienen mucho de la discusión de espacios. Yo estoy convencido que si dentro de las mesas o de los equipos de trabajo que se conformen entre el PRO y la Libertad Avanza, llegar a ver fumata respecto a la posición o a la cantidad de diputados que más o menos están ambicionando, las ideas se subordinan rápidamente. Es una cuestión de espacios. Es lógico que cada uno quiera preservar lo que tiene o ganar un poquito más o menos, pero en este caso, y sobre todo en un país presidencialista, el que tiene el gobierno y lo ejerce, como es el caso de Javier Milei, voy a mencionar la tan mentada lapicera de otras épocas, tiene una lapicera con la cual trata de ordenar, disciplinar, etc. Cristina Fernández, que no tiene ahora la administración de algo público, ¿de qué se valió? De tener la lapicera de la titularidad del PJ. ¿Por qué? Porque se supone que esa lapicera en el nombre del Partido Justicialista le puede permitir en aquellos distritos del interior terciar respecto de las candidaturas. Y por eso ambos parecieran coincidir en la no necesidad de las PASO. Al margen de lo que involucre el presupuesto de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la cuantía de millones de dólares, hay una cuestión estrictamente táctica. La conveniencia para aquel que puede armar las listas a su gusto y piacere de no permitir un instrumento que le restaría poder. Sí, en ese caso pareciera que todos prefieren la lapicera. Yo ayer hablaba aquí en esta señal con Nacho Torres y me decía, si hay lapicera hay orden, este era el resumen, me dice, hoy estamos desordenados. ¿Crees que el PRO preferiría ese acuerdo? Y en oposición, si no está obligado a jugar a Mauricio candidato. Vos sabés que nombraste una palabra clave que quizás no había aparecido y tenía que aparecer en esta charla, que es la palabra orden y desorden. La política está fragmentada, muy desordenada de hace tiempo. ¿Cuál es la mejor manera de comprobarlo? Van ahora a la página oficial de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, pero sobre todo a la Cámara de Diputados, y ven la cantidad de bloques que hay. Bloques, subbloques, monobloques, interbloques. Tienen colores que superan el arco iris. Eso habla de un fenómeno de desorganización, de desconducción. Una elección es una oportunidad para poder ordenarlo. A veces lo ordena, a veces no, pero lo que están procurando los actores principales de, che, vamos a ordenar un poco este lío. Porque si no, cuando faltan liderazgos o cuando no quedan claras estas cosas, se arman esta cantidad de subsectores que, como vemos cada vez que hay que tratar un proyecto, necesitas de matemáticos y de físicos cuánticos para ver si están los votos para aprobar, para bloquear, para impugnar, para anular. Y eso lo que justamente hace es hacer mucho más lento e inclusive, no tan paradójicamente, alejar todavía más a una parte de la opinión pública que no tiene buena opinión de los poderes legislativos, diciendo, ves que al final de lo único que viven discutiendo es de las cosas que les importan a ellos y no de las otras. Entonces, 2025, cuando termine la elección en octubre, nos va a decir si este mapa multicolor, no digo que llegue a ser bicolor, pero al menos se agrega un poco más, tanto por el lado del oficialismo como por el lado de la oposición. Creo que hay que incorporar otro elemento también, que será el impacto que tenga la boleta única. Porque recordemos que por primera vez en ya poco más de 40 años de democracia, estamos cambiando una herramienta que estuvo siempre. Pasamos de la boleta partidaria, lo que todos los que votamos sabemos, que entrabas a un cuarto oscuro y había 500 boletas del partido A, B, C, D, tal 1000, y ahora vas a encontrar una sola, y ese cambio es una incógnita. Uno puede decir, bueno, podemos mirar el ejemplo de algunas provincias donde está vigente, Mendoza,
Córdoba, Santa Fe, etcétera. Pero bueno, no es lo mismo lo provincial que lo nacional, y sobre todo porque esta boleta única no va a tener el tilde para votar lista completa. Pero va a pesar Entonces, acá el habrá nombre que ver propio, entre- ¿no, Gustavo? El nombre propio va a pesar y mucho en esta boleta única. Claro. Y te voy a la referencia, ¿no? Tenemos en el grafo ahí justo. Macri podría ser candidato en Ciudad de Buenos Aires o en provincia. Está el factor Cristina Kirchner. Otra vez los nombres propios traccionando el resto de la boleta. Claro, con un elemento también que hay que pensar, que en los distritos grandes, a ver, distritos grandes me refiero grandes en población, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, pensemos que por cada renovación parlamentaria, Buenos Aires elige 35 diputados de los 70 que tiene en el Congreso. La ciudad de Buenos Aires 13 o 12 de acuerdo al año que toca. Las otras provincias grandes 18. No es lo mismo el impacto de la boleta única en estas provincias que en las provincias que ponen 3 diputados, 4, 5. ¿Por qué? Bueno, porque como bien señalabas vos, la foto del conocido va primera y eventualmente la del segundo. De los otros 33 diputados que quedaran como candidato a la provincia de Buenos Aires, ni noticia. Entonces, algunos señalan, y veremos el resultado de la experiencia, es que la boleta única va a personalizar mucho más la elección de lo que de alguna manera ya venía personalizada, porque en general, si bien es cierto que nadie se tomaba el trabajo de tomar y leer los 33, los 13 o los 12 candidatos, pero ahora eso parece tener una lupa, un zoom, que va a agrandar mucho el conocido o la conocida que encabece, y el resto no. Y como decíamos antes, al no tener tilde de lista completa, en las experiencias que hubo provinciales hubo mucho voto en blanco, y uno tiene que ver si es voto en blanco consciente o voto en blanco de no haberse dado cuenta que había que poner más de un tilde, es decir, que había que agarrar la virome más de una vez y marcar por segmento. Entonces, al margen de las campañas que se hagan pedagógicas para enseñar a utilizar la herramienta, habrá que ver el día de la elección el impacto que tiene. Gustavo, como siempre, un placer escucharte, ¿eh? Te agradecemos muchísimo. Buenas tardes, gracias Abrazo a ustedes grande. por la comunicación. Lo mismo decimos.